Que Dios le bendiga en este nuevo día, en este nuevo amanecer, para los que estamos iniciando una mañana hermosa de domingo. Hoy vamos a compartir el Salmo 137, vamos a leer del verso 1 al verso 6, y dice así la palabra del Señor: Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Este salmo, un salmo de lamento, algunos lo llaman un salmo imprecatorio también, inicia haciendo una declaración histórica y cuenta una breve parte, un breve episodio de cómo era la vida de los judíos que habían sido llevados a la cautividad, que habían sido llevados cautivos a Babilonia, cuando aproximadamente en el año 597 a.C., Nabucodonosor II, el rey de Babilonia, invadió por primera vez a Jerusalén. Luego, 10 años más tarde, 587, regresa Nabucodonosor a Jerusalén con sus tropas para destruir lo que se conoce como el primer templo de Jerusalén, que fue construido por el rey Salomón, y llevándose cautiva a la mayor parte del resto de la población que quedaba, porque ya en la primera incursión ya se había llevado una parte de la población, y en esta segunda parte, el segundo episodio, se lleva otra gran cantidad de personas. Quedaron algunos ahí habitando en el lugar, pero lo importante de esto es que el Salmo se refiere a una parte de esa historia. Y cuando yo digo una breve reseña histórica con respecto al Salmo, de este periodo de cautiverio, es un periodo de cautiverio que duró 70 años, yo me refiero a que la Biblia no relata, no nos habla, no nos enseña más detalles de la vida, cómo era la vida de los ciudadanos judíos durante el cautiverio. Este Salmo 137 nos da lo que podríamos decir una breve pincelada, la cual, dicho sea de paso, nos sirve de gran manera, nos ilustra, nos sirve para analizar y establecer algún tipo de analogía con el tiempo que estamos viviendo actualmente nosotros los cristianos o la iglesia del Señor. Cuando yo hablo de analogía es porque considero o he considerado para los efectos de este presente estudio que la iglesia ha sido tomada prisionera por el sistema en el que vivimos y que los diferentes lugares de reunión alrededor del mundo prácticamente la libertad religiosa o la libertad de culto, como nosotros la conocemos, ha desaparecido. Nos han reducido en nuestro país, nos han reducido la cantidad de personas que podemos recibir en nuestros auditorios. No se nos permite música en vivo, no se nos permite la asistencia de niños, la asistencia de ancianos, ni la asistencia de gente enferma. Siempre hemos dicho que la iglesia, que nuestros auditorios, que nuestros lugares de culto, de congregación, son hospitales donde llega la gente enferma, donde llega la gente con diferentes tipos de dolencias físicas, dolencias espirituales, donde la gente viene a recibir sanidad, donde la gente viene a recibir restauración. Pero pareciera ser que ya para los efectos de lo que se ha establecido en esta normalidad o mal llamada nueva normalidad, como se le ha indicado,
no existe ese concepto de libertad de culto. Sin embargo, también hemos visto durante este periodo cómo la iglesia ha entrado en un silencio total. Son pocos, muy pocos los hermanos que han alzado la voz para decir que tienen necesidad de congregarse. Personalmente hablo con la gente, con los cristianos, y pareciera ser como que todo el mundo se siente muy cómodo. Yo no sé usted ahí que me escucha, pero no sé si usted siente algún deseo, alguna necesidad de congregarse. Pero la mayoría de la gente que yo veo es gente que está metida dentro de su burbuja de comodidad y no manifiestan su deseo de congregarse. Nadie habla acerca de la necesidad de retornar, de la necesidad de que todos volvamos a compartir en ese ambiente de coinonía, en ese ambiente de amistad. Hoy en uno de los chats de la iglesia veía como una hermana compartía un mensaje muy hermoso, hablando acerca de los costarricenses. A nosotros los costarricenses, para los que no son costarricenses y nos están viendo y no lo saben, nos llaman ticos. Y los ticos somos muy orgullosos de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura. Nos sentimos muy contentos, muy orgullosos. Celebramos nuestras fiestas patrias, hacemos grandes jolgorios, nos gusta mucho hacer comidas, lo que nosotros llamamos comidas típicas, reunirnos, compartir, hacer unas hermosas reuniones y unas hermosas fiestas en nuestra congregación remanente, en nuestra iglesia. Acostumbrábamos todos los años realizar este tipo de celebraciones, lo que nosotros llamamos fiestas patrias. La gente se reúne a cantar canciones, a declamar poemas, a contar historias, a hablar acerca de nuestro país, porque vivimos en un país muy hermoso, en un país muy lindo. Y eso a mí particularmente me causa mucho dolor cuando me acuerdo, y sé que ya es cosa de hace un tiempo que no podemos compartir, que no podemos llevar a cabo. Sé que no va a ser para siempre, porque yo estoy seguro de que esto no va a ser para siempre. Algunas veces uno como pastor piensa que ha interpretado el silencio de la iglesia durante este tiempo como un sentimiento de profunda necesidad por la presencia de Dios. Yo particularmente he querido pensar eso, he querido sentir eso, pero otras veces, escuchando lo que dicen algunos hermanos, he sentido que falta un poquito más. A la iglesia le está haciendo falta más experiencia amarga, más experiencia amarga. La iglesia necesita sufrir un poquito más para que haya un despertar en la población. Y no es que tenga un sentimiento masoquista, no me malinterpreten, pero esta burbuja de comodidad en la cual todos se han metido, me parece que en algún momento tiene que explotar. Y si no va a explotar, nos va a llevar hacia lugares más profundos, donde cada vez va a ser más grande el encierro, va a ser más grande la cautividad. Es necesario que haya un despertar para que la población anhele fervientemente volver a congregarse. Durante este periodo que indiqué, precisamente 587, que fue la segunda fecha antes de Cristo, Jerusalén fue invadida y sus pobladores fueron tomados prisioneros. Y si nosotros revisamos el libro del profeta Jeremías, nos encontramos las diferentes advertencias, los diferentes tiempos, las diferentes profecías en las cuales el Señor hacía llamados de atención. Dios hacía llamados de atención a su pueblo para que se arrepintiera de sus pecados, para que confesara a Dios como su único Dios, como su único Rey. Pareciera ser que el pueblo hizo oídos sordos durante muchos años, y fueron los profetas, no solamente Jeremías, los profetas anteriores también hicieron exhortaciones profundas para que el pueblo se arrepintiera, para que los gobernantes se arrepintieran, hasta que finalmente reciben una profecía que es fatal, y les indica en esa profecía Dios a través del profeta Jeremías que ellos serían cautivos durante 70 años, 70 largos años. Imagínese usted lo que es
que de pronto alguien llegue, un país de un reino lejano, alguna potencia mundial, de pronto aterrice con sus aviones, con su ejército en nuestro país y nos tome prisioneros y se lleve una parte de la población y nos tenga prisioneros durante 70 años. Jeremías dice esto ya como el llamado final, ya el punto final, porque el Señor se cansó de estar advirtiendo, y en el capítulo 25 versos 11 y 12 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Pero la referencia que nosotros tenemos en este pasaje de la historia es el Salmo 137, en donde nos habla acerca de lo que el pueblo sufría. Es como una especie de radiografía a lo interno de la sociedad, lo que los prisioneros estaban sintiendo en ese momento. Y analizando el Salmo 137 me he puesto a pensar que la iglesia está pasando un periodo similar, porque como les dije, trato de hacer una analogía con lo que pasó en ese tiempo, algo similar a lo que enfrentó el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Hemos sido tomados prisioneros por un virus. Increíblemente, por un virus hemos sido tomados prisioneros, o por la amenaza de un virus, la constante amenaza de un virus, el miedo que está detrás de un virus. Hemos sido tomados prisioneros toda la población, y además de eso por los gobiernos de turno en cada uno de los países, que se han encargado de llenar nuestros corazones de miedo para que nos quedemos en nuestras casas, para que no vayamos a trabajar en algunas oportunidades, y para que no sintamos, esto es lo más terrible, esto es lo más patético, lo más terrible del asunto que estamos pasando, no sintamos deseos de asistir a nuestros auditorios para alabar y para adorar al Señor, para escuchar palabra, para compartir la palabra de Dios. Cuando a la gente le hablan de asistir a la iglesia o de asistir a los auditorios de las diferentes congregaciones, a la gente en algunas ocasiones exclama que les da miedo ir a contagiarse. Pero también muchas veces no solo es miedo, también muchas veces es comodidad, es saber que no hay que cumplir con ese requisito que la misma religión me había impuesto. No mi deseo, no mi amor por Dios, sino la religión me impuso, y entonces la gente está descargando de esa obligación que se había autoimpuesto, porque no existía ningún amor por el Señor. Yo encuentro una gran diferencia también de la iglesia de hoy con el pueblo cautivo de ese siglo V antes de Cristo, porque la iglesia actual, como les decía, no añora congregarse. La iglesia actual no está deseando congregarse, no quiere volver a congregarse ni volver a alabar a Dios. El pueblo judío añoraba lo que había perdido, y esto es algo que a nosotros nos debe mover el corazón, nos debe conmover. Cuando usted lee este salmo, cuando usted analiza este salmo y lo siente en su corazón, a mí personalmente el corazón se me conmueve y siento dolor. Yo me imagino lo que era estar ahí en esa cautividad y pensar, recordar, estar en los zapatos de esas personas que no podían regresar porque eran sencillamente prisioneros, eran esclavos. Ellos recordaban los tiempos pasados y lloraban. Dice el verso 1 del Salmo 137: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Ellos se acordaban de su ciudad, se acordaban de su pueblo, probablemente se estaban acordando de todas las cosas hermosas que ahí vivían, de la libertad que tenían de caminar por las calles, de transitar por las calles, de la libertad que tenían de ir al mercado a comprar sus verduras, sus legumbres, a comprar sus papas, sus chayotes, sus chiles dulces, sus aguacates, sus berenjenas, de la posibilidad que tenían de ir al mercado y comerse
un ceviche en alguna de las zonas del mercado, de la posibilidad que tenían de ir al supermercado a comprarse sus refrescos, a comprarse sus cosas, sus viandas. Y ellos añoraban ese momento, añoraban su gallo pinto, añoraban sus huevos fritos, añoraban sus tortillas palmeadas, añoraban su café recién chorreado, su agua dulce, su queso en tortilla también. Era algo terrible, algo doloroso, porque ellos no podían, sabían, recordaban, en algún momento habían tenido esas cosas y ya no las tenían. Pero lo más angustioso que movió el corazón de ese pueblo fue saber que no iban a volver más a ese hermoso lugar que había sido construido por el rey Salomón, conocido como el Templo de Jerusalén. Era toda una insignia, era todo un ícono en la zona, era algo esplendoroso. Incluso mucha gente iba, hacían caravanas, visitaban desde los lugares lejanos, iban a ver la grandeza, la opulencia de ese hermoso templo construido por el rey Salomón. Ellos añoraban ese lugar. Y añoraban también el hecho de que ya no iban a poder escuchar a sus ministros predicar la palabra de Dios, que ya no iban a poder reunirse a celebrar el día del Señor como un solo pueblo. Y el autor utiliza la palabra nos sentábamos. Él dice, nos sentábamos junto a los ríos de Babilonia. Y no era que se sentaban a descansar, no era que se sentaban a tomarse un refresco, no era que se sentaban a la sombra a sombrearse, a pasar el día. No, era que ellos se sentaban, y esto es un sinónimo de postración, esto es un sinónimo de desconsuelo, esto es un sinónimo de desencanto, de no poder estar de pie ante la presencia de Dios. Ellos lloraban, dice, lloraban ante la impotencia también de no poder hacer nada por el tiempo perdido. Y hay algo muy importante, iglesia, que en este día tenemos que tomar en cuenta. El tiempo perdido no lo vamos a poder recuperar. No vamos a poder recuperar el tiempo perdido, lo que no hicimos, lo que no pudimos realizar, lo que no pudimos hacer, lo que no pudimos nosotros disfrutar. Las veces que no le dimos gracias al Señor por todas las bendiciones, por todas las maravillas que el Señor nos dio. El salmista decía, alma mía, alaba a Jehová y no olvides de ninguno de sus beneficios. Y la mayoría de las veces nosotros, la iglesia de Dios, olvidamos los beneficios que el Señor nos da. Lamentablemente ellos lo tuvieron todo, no apreciaron lo que significó estar ante la presencia de Dios. Y de igual manera la iglesia actual, nuestra iglesia, la iglesia de Jesucristo, no apreció el tiempo pasado, no apreció el tiempo que tuvo para asistir a los diferentes lugares de culto, a adorar a Dios, a alabar a Dios. No apreció la libertad que tenían de ir a predicar la palabra, de poder compartir un testimonio, de poder decirle a la gente, mira, yo te voy a hablar de un Cristo vivo, de un Cristo que resucitó, de un Cristo que te perdona, de un Cristo que te puede sanar, de un Cristo que te puede salvar, de un Cristo que te está esperando en una eternidad. Hoy veo a la iglesia demasiado cómoda, una iglesia que no tiene servicios en la iglesia, que no asiste a sus oraciones, que no asiste a los ayunos congregacionales, que no asiste a los devocionales, porque simple y sencillamente no se puede asistir. Y eso en apariencia es bueno para la población, aunque no es bueno. Nadie ha meditado sobre lo terrible que está sucediendo, sobre cómo la gente se está enfriando, cómo la gente está perdiendo esa conexión con el Señor. Hoy veo una iglesia que está sentada a la orilla de los ríos de Babilonia, pero no está llorando, no está anhelando, no está desconsolada, está sentada en un espacio de comodidad. Y nosotros probablemente no hemos sentido la necesidad de poder regresar. La gente no ha sentido la necesidad de poder regresar. Y por eso nosotros hemos dicho, hermanos,
Algunos, muy poquitos, nos preguntan: ¿y cuándo abrimos? A mí me han dicho: ¿cuándo abre, pastor? ¿Cuándo abrimos la iglesia? ¿Cuándo regresamos? Y yo siento que todavía no es tiempo de abrir, sobre todo porque existe de parte del gobierno una recomendación amenazadora. Y esa recomendación amenazadora dice que no pueden asistir niños, que no pueden asistir ancianos, o sea, personas de la tercera edad, ni personas con enfermedades crónicas. Esto va a descalificar por lo menos el 50% de nuestra población. O sea, estamos hablando de una enfermedad, pandemia, virus, como se le llame, aunado al totalitarismo con el que estamos siendo tratados, donde nos han dividido la población y nos han dicho: los que son aptos son unos poquitos nada más, los demás no tienen derecho a asistir a los servicios de la iglesia. Nosotros seguimos orando y he visto el clamor, he visto, porque gracias a Dios existen las redes sociales y hemos visto cómo los pastores alrededor del mundo se están uniendo y están orando, están clamando para que haya un despertar en la iglesia, para que haya un despertar en la gente, para que la gente entienda que esto que le está ocurriendo a la iglesia, hermanos, no es normal. El mundo allá afuera, nosotros, la iglesia, estamos recogidos, estamos reducidos, estamos disminuidos, hemos sido prácticamente diezmados, pero el mundo allá afuera, y estoy hablando de los lugares abiertos, los lugares que se permiten abrir, los bares, cantinas, están abiertos hasta las 10 de la noche, prácticamente sin ningún tipo de restricción. Pero pareciera que los cristianos están muy cómodos, porque continúan teniendo un Dios de segundo plano. Los cristianos, esto demuestra que los cristianos siempre han tenido un Dios de segundo lugar, de segundo plano, al que pueden buscar cuando queda tiempo. Como cuando las iglesias estaban abiertas tiempo atrás, años atrás, y la mayoría de la gente decidía un domingo X no ir a la reunión, no ir a la congregación, teniendo cualquier cantidad de excusas para no ir. La reunión familiar, el aniversario de la muerte del tatarabuelo, el cumpleaños de la mascota, cualquier cosa, cualquier razón inverosímil era suficiente para decir: no voy a ir este domingo a la iglesia. Cuando lo único que tenían que dedicarle al Señor era un tiempo de 2 horas, 3 horas cuando máximo al Señor. No era prioridad Dios, nunca fue prioridad Dios. Al pueblo de Judá le pasó algo parecido, le cogió tarde y tuvieron que sentarse junto a los ríos de Babilonia a llorar, acordándose lo que habían perdido. O sea, se sentaron junto al lugar de su cautividad, de su encierro, a llorar lo que ya no tenían, a añorar las cosas que habían perdido, porque las dejaron pasar, las dejaron que se fueran. Y lo más triste de todo esto, hermanos, es que el cautiverio no les duró unas horas, no les duró unos días, no les duró unos meses, les duró 70 años. Ahora yo pregunto: ¿cuánto nos va a durar a nosotros esta cautividad? ¿Cuándo nos vamos a volver al Señor y vamos a clamar de todo corazón? ¿Cuándo vamos a decirle al Señor: Señor, necesitamos volver, tú eres el Dios Todopoderoso, tú puedes hacer que esto cambie, tú puedes hacer que podamos volver a nuestros lugares de reunión? Anhelamos tu presencia, necesitamos tu presencia, Señor, necesitamos la comunión de la iglesia, la comunión con los hermanos. Dice el verso 2: sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y hermanos, aunque esto no es una opción, yo sé que muchas personas han colgado ya sus arpas. ¿Qué significa colgar las arpas? Significa que han bajado los brazos y han dicho: no nos queda más remedio que acostumbrarnos. La gente colgó las arpas, es decir, bajó los brazos
y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? No nos queda más que acomodarnos, que acostumbrarnos. Y yo le quiero decir algo, quiero decirle algo en este día. Eso no es cierto, eso es una mentira del diablo. Recuerde que el diablo es padre de mentira. El diablo vino para robar, para matar y destruir. Y el diablo no quiere que la iglesia continúe funcionando, porque sabe que la iglesia va a ir a vivir una eternidad con Dios y él está condenado al fuego eterno. Esa es la razón por la cual esa mentira nos la han querido vender. Y esa es la razón también por la cual considero que la iglesia debe despertar en estos momentos de incertidumbre. La iglesia tiene que despertarse. ¿Qué están haciendo ustedes en sus casas? ¿Qué están haciendo, iglesia? ¿Qué estamos haciendo en nuestras casas? ¿Estamos clamando como un solo cuerpo? Estamos clamando, estamos pidiéndole al Señor que por favor esta incertidumbre, este encierro, esta cosa que no podemos llamarle pandemia, que podemos llamarle como quiera que usted le llame, nos tiene atrapados, nos tiene encerrados, nos tiene cautivos. Estamos en cautividad, somos cautivos de una situación y estamos encerrados en nuestras casas y no podemos funcionar como iglesia y no podemos funcionar como cuerpo de Cristo. Jesús nos mandó a predicar el evangelio. Jesús nos dijo que fuéramos y predicáramos el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Pero la iglesia desobedeció. La iglesia no ha querido hacer eso. La iglesia pensó que esto era trabajo de los pastores, que esto era trabajo de los ministros, de los evangelistas, pero nunca se tomó en serio la gran comisión cuando el Señor Jesús nos mandó a todos a predicar su palabra. Y esa es la razón por la cual nos hemos congregado durante tantos años. Esa es la razón por la cual nosotros hemos asistido durante tantos años a nuestras iglesias y hemos recibido palabra. La palabra que el Señor ha sembrado en su corazón no es para que usted la guarde. Los talentos que Dios le ha dado no es para que usted los entierre ni para que los meta en un cajón. Es para que usted salga a la calle y los ponga a producir. Fuimos llamados a producir en el reino de Dios. Fuimos llamados a ganar almas para Cristo. Esa es la razón por la cual Jesús dejó el Espíritu Santo como su representante en la tierra, para que nosotros tengamos ese auxilio, ese consuelo. El Espíritu Santo fue dejado en la tierra después de la partida de Jesús, para que nosotros, al recibir a Jesús en nuestro corazón, al aceptarlo como nuestro suficiente Salvador, el Espíritu Santo nos guíe. Nuestro Señor dijo que el Espíritu Santo, su Santo Espíritu, nos guiaría a toda verdad. Y toda verdad es el conocimiento de su palabra, es el conocimiento de Dios, es la presencia de Dios, es la búsqueda de nuestra relación personal con Dios. Iglesia, no es tiempo de bajar los brazos, no es tiempo de colgar el arpa. Es tiempo de levantarse en oración y clamar a Dios, pedirle a Dios para que las cadenas, para que los yugos de esclavitud caigan, para que se pudran esos yugos de esclavitud y caigan, esas cadenas de opresión caigan del pueblo de Dios. Porque la iglesia, el pueblo de Dios, los hijos de Dios necesitan volver a congregarse, a sentir esa alegría de saber que el Señor Dios Todopoderoso nos ha redimido, nos ha limpiado, nos ha salvado. El Señor Dios Todopoderoso es quien nos sustenta, es quien nos da todos los días lo que nosotros necesitamos. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro hacedor, Él es quien da a cada uno lo que cada uno necesita. Y yo les exhorto para que no esperemos a que nos coja tarde, que levantemos todos juntos como iglesia a partir de hoy, a partir de este día, que levantemos un clamor todos los días y no estemos lamentándonos ya tarde, cuando estemos junto a los ríos de Babilonia, diciendo ya nada se puede hacer, ya caímos cautivos, ya nos clausuraron, ya no podemos asistir a las iglesias, ya no tenemos dónde congregarnos, ya no tenemos quien nos predique la palabra.
Eso puede llegar a pasar, iglesia. Es hora de que la iglesia se despierte, es hora de que nosotros nos levantemos y le digamos al Señor: Señor, aquí está tu pueblo necesita de tu auxilio. Recuerde que el Señor es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y si nosotros estamos en tribulación, clamemos a Dios, volvámonos al Señor. El Señor tiene para nosotros una propuesta en este día. Y esta propuesta es hermosa, hermanos. Yo lo invito para que usted vaya al libro de Jeremías, capítulo 11, verso 14. Así dice el Señor en su palabra, así dice el Señor en su palabra. Verso 11 del capítulo 29 de Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? Que Dios no tiene planeado para nosotros ninguna cosa mala. Dentro de los planes de Dios no estaba que nosotros pasáramos por esta situación. Pero ¿por qué la estamos pasando? Precisamente la estamos pasando porque nosotros mismos la propiciamos, porque la iglesia misma la ha propiciado, porque tenemos una iglesia fría, una iglesia en algunos casos, en el mejor, que es el peor, una iglesia tibia, una iglesia que no tiene a Dios como prioridad. Por eso el Señor dice: yo tengo cosas buenas para darles a ustedes. Y dice el verso 12: entonces, y oiga esto, iglesia, Dios escucha el clamor de su pueblo. Dice el verso 12: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Qué está diciendo el Señor? Acérquense, vengan, clamen, oren, búsquenme, que yo estoy dispuesto a oírlos. Y dice el verso 13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y el verso 14 nos dice: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Imagínense ustedes si esto sucedió con la nación judía. El Señor está dispuesto a hacer cosas mejores con nosotros. El Señor está dispuesto a hacer maravillas con su pueblo, con su iglesia. Lo único que tenemos que hacer es volvernos a Él. Y no me salgan con el cuento de que esta palabra fue para el pueblo de Judá. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos, porque Dios no cambia. Así que en este día escuchemos el consejo del Señor, escuchemos la exhortación del Señor. No vaya a ser que nos pase como a los cautivos del pueblo de Judá, cuando estaban allá sentados en su cautividad, añorando lo que en un tiempo tuvieron y no supieron apreciar. La iglesia no supo apreciar lo que era poder compartir la palabra, poder predicar la palabra, poder asistir a las congregaciones, poder asistir a las reuniones. No lo supo apreciar. Pues ya llegó el momento de que nosotros entendamos: si nos volvemos a Dios, si clamamos a Dios, el Señor nos va a responder y vamos a obtener lo que necesitamos, que es buscar, tener la presencia de Dios, el lugar de reunión abierto, donde el pueblo se reúne, ora, invoca y clama a Él. Porque el Señor dijo: clama a mí y yo te responderé. Así que, hermanos, en este día yo les invito a que recapacitemos qué estamos haciendo como iglesia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú que estás ahí sentado escuchando este mensaje? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu clamor delante del Señor para que este tiempo pase, para que la cautividad termine? La iglesia tiene que retornar, y tiene que retornar la iglesia completa. Necesitamos que regresen nuestros niños, nuestros ancianos. Necesitamos que regresen la gente que está enferma, los que padecen enfermedades de todo tipo, los hipertensos, los diabéticos, los que tienen colesterol, los que tienen triglicéridos, los que tienen todo tipo de enfermedad, que vengan a la iglesia
porque este es el lugar que el Señor escogió para que se predique su palabra, para que nosotros nos preparemos para esa eternidad que vamos a vivir con Cristo Jesús, con nuestro Señor y Salvador. Que Dios le bendiga a usted en esta mañana y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón irreprensible para la venida de Jesucristo. Despierta, iglesia, despierta.